Muy buenos días, esto es Acción 10 en la mañana. Estamos a hoy viernes 18 de diciembre del año 2020. Saludamos a las personas que nos sintonizan a esta hora dentro y fuera del territorio nacional. Ya todo el equipo técnico y periodístico está preparado para llevarle 3 horas de información. Esta mañana les acompañaremos Michelle Polanco Alvarado, Odilí Vargas, y aquí en estudio está conmigo esta mañana María Esther Ordóñez y Willy Narváez. Buenos días, Willy. Buenos días a ustedes, amigos y amigas televidentes. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Nosotros damos inicio con nuestras noticias. 4 viviendas reducidas a cenizas fue el resultado de un incendio originado en una panadería en Bonanza. Hasta el momento se desconocen las causas que propiciaron las llamas en ese negocio. Detalles con Valesca Rivera. Una persona lesionada con quemaduras en su rostro y 4 casas incineradas es el resultado del siniestro que inició en una panadería en el barrio San Luis, uno de los más antiguos del municipio de Bonanza, en el Triángulo Minero. El fuego aumentó porque inicialmente los bomberos no tenían acceso y los pobladores destacan que estaban carentes de herramientas para sofocar las llamas. La fuerte llama, es un calor incandescente que se está llevando ahorita, un calor incandescente. Es correcto, donde los centenos, Bianca. Testigos en el lugar señalaron que habían personas en las viviendas al momento del incendio y de forma extraoficial se especula que se dio por la explosión de 3 tanques. Para Acción 10, Valesca Rivera. Agentes de la Policía Nacional agredieron a Félix Maradiaga, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, luego de que se le impidiera salir de su casa cuando pretendía llevar ayuda a la costa caribe de nuestro país, una de las zonas más afectadas por el paso de los 2 huracanes recientemente. Detalles en la siguiente nota. A Félix Maradiaga, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, la Policía Nacional le impidió su viaje a Bilwi, Puerto Cabezas, a entregar una ayuda humanitaria para los damnificados de los huracanes. A punta de empujones, los oficiales obligaron a Maradiaga a ingresar a la vivienda. Buenos días, el día de hoy, 17 de diciembre, jueves, intenté ir al municipio de Bilwi para manifestar nuestra solidaridad con las hermanas y hermanos nicaragüenses que están, permítame informar las razones por las cuales ustedes no me dejan salir de casa, ¿verdad? Y para reunirnos con líderes comunitarios que están atendiendo la emergencia, permítame oficial, no estoy haciendo absolutamente nada incorrecto, estoy solamente informando. Permítame. Tengo mi derecho constitucional. Esta es propiedad privada. Quiero dejar claro que esta es propiedad privada. Hagamos las cosas bien. No nos permiten reunirnos con nuestra gente. Esta es parte de la transmisión que hizo el opositor a través de su cuenta en Facebook al momento de la agresión. Pero tampoco vamos a permitir que nos impidan expresar nuestra solidaridad entre hermanos. No vamos a permitir que nos impidan ejercer nuestro derecho constitucional y nuestro derecho universal de movilizarnos. Pero él no fue el único al que se le impidió viajar a Puerto. La policía tampoco permitió a líderes territoriales de Carazo, como Roger Reyes, abordar el vuelo de la costeña. Varias patrullas policiales con más de 10 oficiales se tomaron la terminal aérea y los regresaron al parqueo para que se retiraran del aeropuerto. Para el día de hoy teníamos programado un viaje a Bilwi, Puerto Cabeza, con el único objetivo de poder llevar ayuda a nuestros hermanos de la costa que están necesitando, que fueron abatidos por el huracán Iota y Eta. Pero es lamentable cómo se imposibilitó llevar esta ayuda. Iba acompañado de Félix Maradiaga, el cual la policía evitó de que saliera de su casa para que él pudiera llevar esta ayuda. Es claramente como las violaciones a los derechos constitucionales, cómo evitan de que uno pueda llevar ayuda a estas personas. Los miembros de la UNAP aseguraron que buscarán cómo hacer llegar esta ayuda a los damnificados. Maradiaga tiene desde hace más de
2 meses de tener Managua por cárcel sin justificación alguna. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Violeta Granera, del Consejo Político del UNAV, condenó los actos violentos por agentes de la Policía Nacional contra el opositor Félix Maradiaga. Manifiesta que seguirán denunciando las violaciones a los derechos humanos. Miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco denuncian y rechazan los actos de violencia registrados contra uno de sus integrantes, Félix Maradiaga. Y queremos aprovechar para mandarle un mensaje al señor Ortega. Usted no va a detener con esta represión el ansia y el justo reclamo y lucha por la libertad que tiene el pueblo de Nicaragua. No se equivoque, señores policías, no sigan obedeciendo órdenes ilegales, porque ustedes también van a ser castigados cuando la justicia llegue a Nicaragua, y la justicia y la libertad pueden tardar, pero van a llegar. Ya son más de 4 semanas en las que diferentes opositores, considerados por algunos líderes de la sociedad civil, son asediados por agentes de la policía. No solo le están restringiendo su derecho constitucional a la libre movilización, sino que con lujo de violencia y a empujones lo metieron de nuevo a la casa donde está residiendo. Esto, como dice Félix, es una muestra más del terrorismo de Estado que está viviendo el pueblo de Nicaragua. En los incidentes registrados anteriormente, solo se les requisaba los vehículos y a las personas que viajaban en estos. Este jueves el asedio ascendió a actos de violencia. Para Acción 10, Valesca Rivera. Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, presentó un recurso de constitucionalidad tras la aprobación de la ley de agentes extranjeros en Nicaragua que obliga a fundaciones a rendir cuentas claras con el gobierno. Detalles con José Abraham Sánchez. Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Chamorro y directora de la Fundación Chamorro, recurrió de amparo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia por la ley de agentes extranjeros en Nicaragua que obliga a todas las fundaciones ONG a rendir cuentas claras de sus financiamientos. Porque sentimos que la ley de extranjeros nos viola todos nuestros derechos, no solo a una ciudadana como esta, sino que a todos los nicaragüenses que nos quieren incriminar y declarar traidores a la patria. También afecta a todos aquellos donantes que han tenido una voluntad de servicio y de cooperación con Nicaragua y los incrimina, tratándolos también como delincuentes. Nosotros, cuando salimos del gobierno, doña Violeta Chamorro, salimos con la convicción de que las tareas del desarrollo no son únicamente de los gobiernos, sino de la ciudadanía toda que debe trabajar por el bien común. Según Chamorro, todo es parte de la escalada represiva del gobierno a las puertas de las elecciones 2021. Esta ley que nos trata de traidores a la patria, y les voy a contar una anécdota por qué nos duele tanto que nos digan eso. Mi padre, cuando murió, abrimos su testamento político y a mí me impresionó cuando decía: no me dolieron tanto las cárceles, ni me dolieron tanto las torturas, pero sí me dolió que me trataran de traidor a la patria. Y por tanto, no voy a ir en los juicios políticos a defenderme de eso. Por eso los nicaragüenses no podemos aceptar esta ley de extranjeros que nos incrimina a todos, porque somos nicaragüenses y tenemos un derecho natural de vivir aquí y trabajar por nuestro país. Por eso estamos aquí al servicio de todos ustedes y al servicio de Nicaragua para sumarnos a la lista de recursos de amparo que han venido aquí. El recurso por inconstitucionalidad primero pasará por las manos del doctor Rubén Montenegro, con cámara de Erasmo Hernández. José Abraham Sánchez, Acción 10. Expertos refieren que aunque el gobierno de Nicaragua recientemente anunció la reducción del 15% en la tarifa energética, esa no será significativa. Willy Narváez con los detalles. Cuando se esperaba un aumento de la tarifa energética hasta en un 17% para el mes de enero,
cerrará el 2020 con buenas noticias. Este miércoles el gobierno anunció la reducción de un 15% para quienes consuman igual o menor a 150 kilovatios. Las expectativas de la rebaja no serán significativas, a juicio del economista Michael Marenco, exfuncionario del Banco Central. 15% más el 2% de la devaluación hacen un 17%, que por ley se supone debe aumentar este 2021, pero si te dicen vamos a hacer una reducción de 15% a partir de enero, entonces vos decís, son dos hipótesis, o hacen la reducción a partir de enero de 15% y después hacen el aumento de 15%, quedamos en nada, quedamos absolutamente en nada. Ojalá, porque esto sí sería una buena noticia, que no se lleve a cabo este aumento de 15% a posteriori, porque si no, pues es un absurdo, reducís en enero 15% y después aumentas 15 después paulatinamente. Juan Carlos López, de Defensoría del Consumidor, reconoció a medias la disminución en la tarifa energética. Sacando un promedio, esto pues claro puede dinamizar un poco al menos determinados sectores económicos. Claro, no voy a decir que es la medida más, podría decirse, que vaya de fondo, a resolver problemas de fondo, pero sin embargo es una medida de forma que lo que hace es mantener al menos un poco de estabilidad en determinados sectores, pues. En el año 2019, la tarifa energética en el país tuvo una alza superior al 18%. ¿Cuál es el contexto alrededor? Y aquí un poco más una visión política del asunto. El tema de ganar o de otorgar este 15% no responde necesariamente a precios internacionales, no responde necesariamente a la ley esta. Recordemos que es un año electoral y por supuesto uno de los objetivos en términos políticos es ganar consenso alrededor de sí mismo, generar empatía. Entonces por ahí podría ir la cuota de participación. Entonces eso es como, creo que una extensión o es una, realmente es una, yo te podría decir pues, es una movida técnica, social y obviamente política que hace el gobierno para extender relativamente lo que queda el subsidio eléctrico, pues. Expertos y distintos sectores del país coinciden que la energía incluso podría bajar más en nuestro país. Willy Narváez, a Acción 10. La Coalición Nacional presentó su plan para los primeros 100 días postelectorales, en el cual enfocan su independencia en los poderes del Estado, pese a que no hay reformas electorales. Detalles en la siguiente nota. Aún no hay reformas electorales, pero la Coalición Nacional continúa preparándose para un plan de gobierno en un escenario postelectoral. Así lo señalan miembros de esa organización. En días pasados, este sector también planteó a la población cuáles podrían ser los candidatos para los comicios del 2021. En este plan contemplan una política económica que señalan tendrá un desarrollo incluyente y sostenible con oportunidades de empleo. En primer lugar, se hacen unas propuestas de políticas en materia económica para romper con el desempleo y la pobreza, poniendo la dignidad de los hombres y mujeres nicaragüenses en primer lugar. También se hacen propuestas en materia de igualdad social, poniendo la dignidad de los hombres y mujeres nicaragüenses como punto y eje neural de esta política, devolviéndole a cada hogar educación con calidad, acceso a la salud, seguridad social, también políticas y esfuerzos para devolver la institucionalidad a este país, una institucionalidad arrebatada por Ortega y Murillo. Este es un plan para los primeros 100 días, señalan, que además está siendo elaborado por un grupo de expertos en temas nacionales, en el que también enfocan la independencia de poderes e instituciones gubernamentales, una práctica que no se realiza en la actualidad donde el Estado está vinculado al partido de gobierno, destacan. Para Acción 10, Valesca Rivera. Y una parte del sector evangélico de Nicaragua propone al gobierno se inicie un proceso de diálogo para armonizar la situación del país. Además, presentaron una propuesta de nación sobre los cambios que a juicio de ellos deben darse. El diputado Mauricio Orue, del partido ALN, también es el presidente del movimiento Nueva Generación, que está conformado por pastores evangélicos en el país, y esta semana asistieron a la presentación de esta propuesta, que denominan como Plan de Concertación Nacional. Ha habido demasiados acontecimientos trascendentales en Nicaragua y los líderes nacionales evangélicos no se han pronunciado. Ante ese vacío, nosotros nos dispusimos como Nueva Generación, que es un movimiento político, pero que tiene una gran cantidad de evangélicos, líderes de todo el país,
nos dispusimos a crear un mecanismo de apoyo, de ayuda, que le dé a Nicaragua un aporte. En el documento están plasmados 8 puntos. El primero es la propuesta de reconciliación, reveló el pastor misionero Osvaldo Rosales, secretario de esa organización. Nosotros miramos una necesidad sincera, necesaria, de que se abra un diálogo. Ahora, ¿con qué hay que dialogar? Con el gobierno. Ahora, lo que nosotros no sabemos es que quién va a decir él, quiénes son las personas, quién es el garante, quiénes son los que van a mediar, todo eso. Eso es la parte de ellos. Los 7 puntos restantes tienen que ver con reformas electorales, gobernabilidad, economía, salud pública, educación, comisión de la verdad y la liberación de los detenidos relacionados al estallido social. En la parte medular creemos que las extremas no han colaborado, no han contribuido a Nicaragua. Los grupos opositores tienen razón en muchas cosas, pero plantean las cosas de forma radical y eso hace que el gobierno reaccione con fuerza. Distintas encuestas coinciden que la mayoría de los nicaragüenses se identifican como católicos y evangélicos. Aún el mismo gobierno pregona que es cristiano, pero el pueblo carga con una cruz de violación de derechos humanos, muerte y represión. Con imágenes de Lenín Castillo, Willy Narváez, a Acción 10. Es momento de hacer una pausa comercial, pero al regresar tenemos más noticias para usted. Ya regresamos con Acción 10. Muchas gracias por continuar informándose con nosotros. Se llevó a cabo el segundo foro de convivencia por diferentes sectores, con el fin de buscar una solución a la crisis sociopolítica que atraviesa nuestro país. Detalles con Geraldine Domínguez. Segundo foro Fortaleciendo la Convivencia se llevó a cabo con la participación de varios sectores, con el fin de buscar alternativas para mejorar el bienestar social, político y económico de los nicaragüenses. En su participación, el economista Néstor Avendaño señaló la importancia a la búsqueda de la salida de 3 crisis que enfrenta el país: la política, la de la pandemia y las afectaciones que dejaron los 2 huracanes. Yo llamo ahora 3 crisis nacionales que vive el país. Me refiero a la crisis política del 18 de abril del año 2018, a la presencia del COVID-19 en Nicaragua, que fue el 18 de marzo de 2020, y en noviembre de 2020, 2 huracanes que han azotado y golpeado a la región Caribe norte de Nicaragua. Tenemos un menú de problemas muy graves y hay que buscar otro gran menú de soluciones pragmáticas que enfoquen la solución de los problemas en el corto, mediano y largo plazo. Bendaña señaló que como parte de las conclusiones de este segundo foro se abordó la importancia de reformas electorales incluyentes y transparentes. Todas las reformas electorales, enfatizo en este grupo de trabajo, deben ser incluyentes y transparentes. Hay que definir las relaciones internacionales de adentro hacia afuera, de lo regional a lo continental y así a lo internacional. Por su parte, el facilitador Alejandro Bolaños Davy considera que los partidos políticos, líderes y el gobierno deben dejar a un lado el interés por mantenerse en el poder y pensar en la nación. Y ese cambio de pensamiento es muy difícil, la mayoría de la gente no lo ve, porque están enfrascados en la lucha por el poder. Cambiando el pensamiento, todos, especialmente los líderes, en todos los sectores. ¿Qué tendría que dar el ejemplo sería el gobierno? Volví a ver, el primero que tiene que dar el ejemplo es uno mismo. El que escucha esto es el primero que tiene que dar el ejemplo. Y el gobierno, si escucha esto, tiene que hacer esto también. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Un sinnúmero de tragedias por quemaduras de pólvora es reportado cada diciembre en los hospitales a través de los medios de comunicación y donde los principales protagonistas son los niños por el mal uso y supervisión de la pirotecnia. Jocelyn Rojas nos preparó el siguiente reportaje.
Viajamos hasta la comunidad Las Calabazas, ubicada en Ciudad Darío, Matagalpa, para conocer la historia de Lenín de Jesús Moreno, de 10 años de edad. El llanto de su madre es inconsolable. Recordar la tragedia del 2014, donde su hijo a sus 4 años de vida perdió una de sus manos por la mala manipulación de pólvora, es algo que aún no supera. Doloroso, y lo sigo sintiendo. Ellos pelaron el cohete y ese cohete tenía 2 bombitas y esas 2 bombitas él se las dio a él para que las agarrara como juguete. Y ahí le explotó. De inmediato lo llevaron al hospital de Matagalpa. No había transcurrido mucho tiempo cuando los médicos les notificaron que había que amputar la mano al pequeño Lenín de Jesús. Me dijo el doctor que esa mano él ya la iba a perder, porque si él pasaba de 3 días o 2 días se le iba a regar ese hasta iba a perder su brazo. ¿La pólvora? Sí, la pólvora le iba a hacer que perdiera su brazo. Con el tiempo tuvieron que aceptar que su hijo fue víctima de la mala manipulación de la pirotecnia y han sido sorprendidos con las habilidades que ha desarrollado. Lenín ayuda a su mamá en casa, pues tomar una escoba, una pala y hasta dar una vuelta en bicicleta no es impedimento, a pesar de haber perdido uno de sus miembros. El padre Ramiro, él nos visitó aquí y nos dijo, no, me dice, su niño va a ser independiente, no lo deje que no lo agarre, me dice, porque él va a tener la inteligencia que ni nosotros que tenemos las 2 manos, él la va a desarrollar, me dice, con el tiempo, me dice. Y es cierto, lo hemos descubierto nosotros que durante los años y los días que han pasado, le hemos visto cosas que ha hecho. Ajá. Vemos de que él puede ejecutar el teléfono y para ir a clase aprendió a escribir con la mano derecha. Él sí, él aprendió a escribir con la mano derecha. Él cuando comenzó en su 3er nivel, él me decía, mamá, me dice, me duelen mis dedos, escribir mucho, me dice, y entonces yo le decía, no, vas a poder, le decía yo. Madre, en situaciones como esta, ¿cuál es el mensaje que usted podría brindar a los padres de familia? Sabemos que estamos en una época donde mucho se manipula la pólvora. De hecho, ya hemos visto casos donde niños han perdido la vida por accidentes como este. ¿Cuál es su mensaje a los padres de familia? Mi mensaje es que yo como madre, sí, no le daría pólvora, porque eso es muy peligroso, y tener más cuidado con ellos, porque a veces los niños, en un abrir y cerrar de ojos, se nos hacen cosas que no deberían de hacer. Porque yo salí con mi niño con sus 2 manos, y al salir a la calle y estar en esa actividad que estuve, que era de la iglesia, no era en vagancia, era en actividad de la iglesia, me pasó eso. Existen diferentes clases de pólvora, las cuales son elaboradas por una composición variable que, al ser manipuladas de forma inadecuada, pueden ocasionar accidentes mortales. Insistirles de que no hay pólvora buena, no hay pólvora segura. Hemos escuchado en entrevistas a padres de familia que dicen, yo vengo hasta aquí por esto y esto y esto, porque le compro a mi hijo pólvora segura. Eso es mentira. Ningún tipo de pólvora es segura. Es que para que jueguen, con la pólvora no se juega. No estamos nosotros hablando de que no haya pólvora porque hay gente que ese es su modo vivendi, tienen que vivir de algo y son los productores de pólvora, sino simple y sencillamente que haya control, que haya regulación en las diferentes cadenas de producción de esto, desde que se produce hasta que se distribuye, hasta que se almacena y se usa y manipula. Recuerde que bajo la responsabilidad de los adultos está la vida futura de los niños, así que si planea darles pólvora a sus hijos esta Navidad y fin de año, tome en cuenta historias como esta y mantenga vigilancia sobre los pequeños. Recuerde que sin importar el tipo y tamaño, todos los juegos pirotécnicos son peligrosos. Con imágenes de Lenín Castillo, en Acción 10, Jocelyn Rojas.
Quisiéramos que situaciones como esta no se vuelvan a repetir en nuestro país. Y en otras noticias, Fundación 10 da inicio una vez más a la campaña Navidad para Compartir. Esto con el objetivo de que a través de lo recaudado se refleje el mensaje de esperanza, ternura y paz a personas de la tercera edad y niños que más lo necesitan. La primera campaña Navidad para Compartir inició en el año 2008. Este 2020 se cumplen 12 años con esta tradicional celebración. Para ello, hemos sumado esfuerzos con donativos de empresas y población nicaragüense para llevar un mensaje de esperanza, ternura y paz a personas de la tercera edad y niños. Yo me siento muy orgulloso, demasiado. Ya no por ver el murmullo de gente, sino la gran bondad, el gran amor que tienen ustedes para esta isla zapatera. No hay mayor satisfacción que ver la sonrisa de un niño recibiendo un regalo en Navidad. Esa alegría se reflejó en los 300 infantes de la isla zapatera de comunidades de Puerto La Habana, Son Zapote, Son Tolar, Punta Julieta y sectores aledaños, quienes a través del programa de Walmart Nicaragua, Haz Magia, Compartí con Amor, entregaron juguetes para las niñas y niños de esta zona. ¡Feliz Navidad! Gracias Fundación 10 por este juguete que me dieron, me gusta. Haz Magia, Comparte Amor es una iniciativa de nuestra estrategia de valor compartido de la compañía, que ya lleva este año 8 años consecutivos apadrinando niños y personas adultas mayores con alimentos para llevarles alegría en épocas de Navidad. A pesar de la pandemia, no nos queríamos quedar sin llevar esa alegría a estos niños y a estos adultos mayores, y por eso articulamos con el Banco de Alimentos a hacer entrega de los juguetes para llevarle en esta Navidad pues un momento de alegría a los pequeños niños que nos esperan en este tiempo. En esta celebración, los adultos mayores recibieron paquetes de alimentos, los niños disfrutaron de piñatas y un almuerzo, además consultas médicas. Es así como una vez más, sumando esfuerzos, Fundación 10 sigue sembrando esperanzas y cosechando sonrisas en esta Navidad. Con imágenes de Néstor Castro y Julio González, informó Claudia Toruño. Abrazar a aquellos que hoy están conmigo, disfrutar, crear momentos divertidos. Es que cuando todo va mal, yo quiero estar aquí contigo. Cambiamos totalmente de tema, y es que alarmados se encuentran pobladores de Bataola Norte y hacen una denuncia pública tras el acto criminal de un sujeto que ha envenenado animales domésticos, lo que también representa un peligro para cualquier persona tras la exposición de sustancias venenosas. José Abraham Sánchez con los detalles. Aunque sospechan quién es el criminal, mejor esperan que la Policía Nacional investigue y lo ponga tras las rejas. Pobladores de Bataola Norte se encuentran alarmados y preocupados por la matanza masiva de gatos y perros, animales domésticos que no son callejeros. Lo peligroso es que cualquier ser humano también puede resultar envenenado. Es las 2 de la mañana y estamos aquí apoyando a Champán, que también resultó intoxicada con una sustancia que ha producido alteraciones en su sistema nervioso. Y es un delito público porque no se requiere comprobar el dolo o la intención, porque quien pone veneno sabe que quiere envenenar. Aquí están las firmas de los vecinos, aquí pueden ver, aquí están las otras firmas de los propietarios de mascotas que han sufrido pues la pérdida de sus animales. Y alrededor de 10 gatos, uno sobrevivió, un canino muerto que luchó por su vida durante 2 días y otro canino que sobrevivió. En su fatalidad, algunos animales ya han lesionado a sus dueños cuando son auxiliados. Yo fui de hecho afectada de una de las mascotas, de hecho yo esa mascota la rescaté de un lugar donde inclusive la querían matar, la traje acá a mi casa y hasta la castramos para evitar pues la reproducción. Y sin embargo, pues fue una de las primeras muertas durante todo este proceso, ¿verdad? Que acá la doctora está explicando. Por las lesiones anatómicas en las necropsias que se realizaron, creemos que podría tratarse de rodenticida, de herbicida, incluso de estricnina, porque los signos clínicos que ellos presentaron fue afectación sobre todo al sistema nervioso, había mucha excitación.
También los animales tenían ataxia, no había coordinación de sus movimientos, de los miembros del cuerpo, vómito, diarrea y muerte súbita, pues. La ley penaliza el acto criminal de envenenar a un animal. Como médico veterinario, la ley 747, que es la ley de protección y bienestar de los animales, en sus considerandos establece que si un ser humano decide escoger un animal como compañía, este animal pues tiene el derecho a vivir de acuerdo a su longevidad natural, y que si él tiene que morir, tiene que haber un procedimiento y se debe evitar que el animal sufra o pase una angustia, y fue lo que no vimos en estos casos, porque los animales presentaron convulsiones, intoxicaciones, y lo más grave pues que pasó con el vecino, que tuvo que ir a buscar asistencia médica. Cuando una mascota se encuentra intoxicada, lo primero que se puede hacer es moler carbón vegetal. Se le suministra con agua para que absorba el veneno y luego colocar bajo la lengua sal para inducir al vómito mientras se busca ayuda con un veterinario. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. De esta manera nos vamos a una pausa comercial. Quédese con nosotros, ya volvemos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Muchas gracias, Christopher Guevara, por tu nota. Acabamos de ver a Kamala Harris, es la vicepresidenta electa, la primera en la historia de Estados Unidos. ¿Qué dijo Harris sobre Nicaragua al momento que se postulaba como fórmula con el presidente electo Joe Biden sobre Nicaragua? Dijo que el presidente de la República de Nicaragua es un dictador. ¿Cuál va a ser la política exterior de Estados Unidos con respecto a Nicaragua? Vamos a analizar precisamente este tema. Recordemos de que recientemente le han aplicado sanciones a funcionarios nicaragüenses, y para analizar este tema tenemos en estudio al analista político Edgar Parrales. Bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Willy, un placer verdaderamente estar con ustedes en este programa y poder proyectar hacia la audiencia nicaragüense. Biden y Harris van a asumir la presidencia de Estados Unidos el próximo 20 de enero. Exacto. Hay mucha expectativa y Nicaragua no es la excepción. Exactamente, sí. Bueno, mira, yo creo que para entender bien esto, porque el gobierno Ortega Murillo ha venido manejando una hipótesis totalmente errada para ellos, ¿verdad? Porque creen que los demócratas son blandengues, son suaves, y que van a mitigar la acción del gobierno norteamericano para con su gobierno dictatorial, y que les va a dar, digamos, un margen mayor de respiro, lo cual es totalmente falso. Si nosotros hacemos un breve recorrido por la historia reciente de los presidentes, de los jefes de gobierno norteamericanos de la Segunda Guerra Mundial para acá, vemos que definitivamente no hay tales de lo que cree el gobierno sandinista. Por ejemplo, el presidente Kennedy tomó una posición firme y decidida cuando Rusia estaba armando misiles balísticos en Cuba dirigidos a Estados Unidos, y venían varios barcos más con pertrechos para el montaje de esos misiles. Le dijo Kennedy a los rusos: o se devuelven esos buques o nosotros los vamos a hundir, ¿verdad? Y fue determinante y se tuvieron que regresar los buques a Rusia. Luego el presidente Johnson, demócrata también como Kennedy, cuando vio la necesidad de incrementar la presencia norteamericana en la guerra de Vietnam, lo hizo, con mucha crítica, con mucha adversación, inclusive interna en el país, lo hizo. Posteriormente el presidente Carter, que aparentaba ser un hombre suave, sin embargo se le plantó a los Somoza, les cortó el suministro de armas, pues que el gobierno norteamericano solía suministrarle pertrechos de armamento a Somoza. Dijo: no más armas para Somoza, e insistió en la política de los derechos humanos, al punto que hizo toda una, digamos, concertación con otros países del continente, y en la asamblea de la Organización de los Estados Americanos le exigieron a Somoza que depusiera el poder, y Somoza lo hizo. También Jimmy Carter era demócrata, ¿verdad? Viene Obama. Obama hace también una presencia activísima en la revuelta de los
libios contra Gaddafi y apoya la revuelta de las tribus y de los grupos de rebelión contra Gaddafi. Lo mismo hizo contra Al-Qaeda, ¿no? Buscó y persiguió a Bin Laden hasta conseguirlo y era demócrata también. ¿Será, doctor, que aquí tenga que haber alguna variante del hecho de que, por ejemplo, el expresidente Barack Obama estuvo incluso en Cuba, llegó a tratar de mejorar un poco las relaciones? Bueno, con pero este eso, país? fíjate, más bien es un intento diplomático de buscar, digamos, darle al gobierno cubano, abrirle la soga, la gasa, para que aquel entendiera que lo mejor es un tipo de gobierno abierto, democrático. Lo que pasa es que el gobierno cubano o no lo entendió o no lo quiso entender, porque no aprovechó la oportunidad que le está ofertando el gobierno norteamericano de una apertura interna y una apertura internacional, ¿verdad? Pero a lo que voy yo es que precisamente la tesis del gobierno Ortega Murillo de que los demócratas son más suaves es una tesis falsa, totalmente falsa. Está demostrado históricamente, ¿verdad? Serán más progresistas como principio político que los republicanos, pero son siempre norteamericanos. O sea, siempre tienen la visión norteamericana de las cosas, ¿verdad? Entonces, ya ahorita mismo, pues, por ejemplo, ya el presidente Trump está saliendo del gobierno, sin embargo, mantiene las posiciones de sanciones. Hace unas cuantas semanas renovó por un año más la vigencia de la Magnitsky y la vigencia de la NICA Act, ¿verdad? En estos momentos en que el gobierno Ortega Murillo ha tenido dos provocaciones ahí retadoras y, digamos, busconas, como decimos, bujonas, ¿no? Cuando se reunió en línea con los países del ALBA, que ahí despotricó contra los Estados Unidos, los llamó nazis, los llamó fascistas y todo tipo de epítetos, como también después, más recientemente, en la graduación de oficiales del ejército, en donde volvió a repetir la misma actitud, recibió de inmediato dos contestaciones bien fuertes. 10 senadores de ambas cámaras, de ambos partidos, diciéndole al embajador norteamericano en Nicaragua, agote todas las instancias y posibilidades diplomáticas para que se respeten los derechos de los periodistas, del pueblo, etcétera, etcétera. Y también la reciente nota de Michael Kozak, diciéndoles no se equivoquen, las sanciones se mantienen y van a arreciar, porque no cesaremos mientras ustedes no quiten, no quiten la violación de los derechos humanos y no se abran a un proceso electoral democrático. Doctor, en ese tema hay algunos analistas políticos que, por ejemplo, quisiera saber su opinión, ya que lo mencionó, que dicen que en el caso del subsecretario de Estado es parte de la administración saliente de Donald Trump y por lo tanto, pues aunque él diga de que van a continuar presiones, que van a aplicar sanciones al gobierno de Nicaragua, no habría por qué tomarles tanta noción a lo que ellos dicen, pero sin embargo aseguran que lo importante aquí es la carta enviada por los 10 senadores, porque ellos continuarán ejerciendo sus funciones y que prácticamente ellos son quienes dan la luz verde o el visto bueno para la administración que viene. Entonces, ¿podría haber una variante aquí o hay que hacer caso a las dos cosas? En el fondo del asunto no habrá variante. Podrá haber matices, pero no, digamos, en la esencia de la actitud. ¿Por qué? A eso es a lo que voy. Porque tanto demócratas como republicanos, aunque tengan, pues, digamos, distintas posiciones en cuanto de... Los demócratas son tenidos como más progresistas, como más de avanzada en el pensamiento y los otros más conservadores. Por eso digo que en el aspecto, en el contenido de lo norteamericano son, digamos, coinciden. ¿Por qué? Porque en la esencia del surgimiento de la nación norteamericana está a la base de ello los principios de la libertad, de la justicia, de los derechos humanos, ¿verdad? Y eso es prácticamente lo que constituye la base, el fundamento de su nacionalidad. De manera que ellos no pueden, sean demócratas, sean republicanos, todos coinciden en eso. Y no pueden tener variantes porque, digamos, hacerlo sería como traicionar su propia esencia, su propia identidad. Por eso es que vemos que en el Senado, en el Congreso, hay una posición compartida, consensuada de ambos partidos en lo que respecta a los derechos humanos en Nicaragua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos lo sienten muy íntimamente, muy a fondo el hecho de que se violen los derechos humanos, porque es casi como negar la esencia del ser humano. Violar los derechos de las personas
es casi como negar la identidad o la realidad del ser humano. Y ellos no están de acuerdo con eso. Y entonces tampoco están de acuerdo en que se haga en países, en todo caso en cualquier país del mundo, menos en aquellos países que son de su vecindario y que tienen una mentalidad histórica, porque la tenemos, una mentalidad histórica basada en democracia, en derechos humanos, justicia, libertad, etcétera. ¿Ya? Ellos están viendo que estos valores, que estos principios están siendo pisoteados, que están siendo reprimidos en Nicaragua, entonces se sienten en el deber moral de apoyar a este pueblo, de apoyar a esta oposición para que luche por recuperar sus valores, ¿verdad? Que se los tiene conculcados la dictadura orteguista. En ese sentido, aunque Michael Kosak vaya afuera ya el 20 de enero, lo que él dice no es una posición republicana, es una posición norteamericana, ¿ya? De la mentalidad y de la esencia del pueblo norteamericano. Y por eso el gobierno que venga va a continuar en esa línea. De hecho, Biden ya lo dijo. Biden ya declaró, denunció la dictadura de Ortega, inclusive lo denunció en Colombia hace varios años, siendo vicepresidente de Obama, en un evento que hubo en Colombia, denunció la condición de dictadura de Ortega. Harris le llamó dictador, de hecho, ahorita hace poco. Y el mismo Biden, cuando todavía estaba en el proceso de las elecciones, dijo que iba a luchar contra esta dictadura. De manera que no hay, digamos, razón alguna para pensar en el cambio. Ahora, hay otra cosa importante. Junto con la posición de los Estados Unidos está concertada la posición de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea, del Reino Unido y de Canadá. Digo, ¿por qué? Porque en el fondo ellos sostienen los mismos valores que sostiene Estados Unidos. Los valores de la democracia, de la libertad, de la justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive los europeos tienen un compromiso con nosotros. En el acuerdo de asociación que tienen firmado con los países de Centroamérica, que tiene 3 pilares, uno de los pilares es el comercio, otro es la cooperación y otro es el campo político, ¿verdad? En el cual se comprometen los países a trabajar y a desarrollar la democracia en nuestros países. Si el gobierno sandinista está precisamente destruyendo la democracia, pisoteando la democracia, la Unión Europea se siente en la obligación de decirle, señor, usted está faltando a sus compromisos, usted está fallando. Doctor, totalmente. pero mirábamos en días anteriores, por ejemplo, el canciller Denis Moncada pidiéndole o participando de una conferencia virtual donde estuvo incluso el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, a quien le decía de que ellos apuestan por un diálogo y que las medidas coercitivas, como llaman, o las sanciones, no eran justas y que no podían estarse aplicando en medio de la pandemia del coronavirus. Bueno, y él llamaba a un diálogo. Ellos, mira, son, digamos, son, digamos, magos de la palabra, prestidigitadores, ¿verdad? La palabra para ellos no tiene ninguna fuerza, ningún valor. El que más importantemente ha demostrado que no tiene palabra es Daniel Ortega. Daniel Ortega, cuando iba a ver las elecciones en las que salió electo el presidente Bolaños, se comprometió en caso de doña Violeta Barrio de Chamorro, junto con Bolaños, que estaban de candidatos, ellos dos, a que iba a respetar, por ejemplo, el acuerdo de Chapultepec. No lo respetó nunca respecto a la libertad de prensa, ¿verdad? No lo respetó nunca. En marzo del año 2019 firmó, a través de sus representantes, que iba a cesar la represión, que iban a traer de nuevo a las comisiones de derechos humanos internacionales, que iban a abrir las puertas a los emigrantes, que iban, digamos, a cesar la represión en todas formas, y no cumplió nunca. Algo que pide la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea incluso. Entonces, si el principal jefe de ellos usa la palabra simplemente como un método de, digamos, de ganar tiempo, como un método de engañar, ¿qué podemos esperar del canciller Moncada, ¿verdad? Y todos los demás, si todos son fieles seguidores de su jefe? Ellos van a usar la palabra a como les dé lugar. Doctor, ¿sí? y a propósito, hemos escuchado en los recientes discursos del presidente de la República que dedica gran parte de su tiempo para despotricar contra Estados Unidos. Sin embargo, vemos que lo que se queda en funcionarios de este país solamente fue donde hacía señalamiento de que la embajadora saliente, Laura Dogu, había sido una de las que había alentado a los criminales en nuestro país, esto en referencia al estallido social. Pero también lo que genera más reacción de parte de los senadores
es el hecho de la agresión que sufre doña Vilma Núñez del CENIT y también la agresión que sufre Carlos Fernando Chamorro por parte de antimotines. Claro, fíjate que está ahí en ese acto, están, digamos, agrediendo a dos personas representantes de dos sectores de los más sensibles de la sociedad. El uno, representante del periodismo, y la otra, representante de la defensa de los derechos humanos. ¿Ya? Entonces, ¿qué está diciendo Ortega con eso? Me importa un pito los derechos humanos y me importa un pito la libertad de expresión y la prensa. Entonces aquí yo le digo, no señor, un momentito, refréndese, ¿verdad? Usted tiene que respetar todo, los derechos humanos, la libertad de prensa, la dignidad de las personas, y le dicen al embajador, apriete, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje? A mí me gustaría también que se refiera respecto a esto, porque no solamente hemos escuchado de parte de senadores o funcionarios norteamericanos hacerle un llamado a los embajadores en nuestro país. También ese mismo llamado se lo hicieron al embajador de la Unión Europea, precisamente el eurodiputado José Ramón Bauzá. ¿Es que perciben acaso de que el trabajo de estos embajadores, tanto como el de Estados Unidos como el de la Unión Europea, no está siendo lo suficientemente fuerte para presionar al gobierno? Bueno, mira, si no está haciendo o lo está haciendo, pues no te sabría decir, pero en todo caso ellos se lo recalcan, ¿verdad? Se lo recalcan diciendo, bueno, no se duerma, ¿verdad? No se amilane, no se distraiga un poquito, siga en la línea, siga fuerte, siga insistente, porque eso es lo que tenemos que hacer. ¿Pero qué es lo que ellos podrían hacer? Bueno, diplomáticamente pueden hacer distintas cosas, pues entre otras, qué sé yo, hablar con el gobierno claramente y poner los puntos sobre las sillas al gobierno, ¿ya? Y hacer una declaración pública de apoyo, defensa a las libertades, al periodismo, a los derechos humanos. Muchas cosas pueden hacer. Dar un apoyo más activo a los que luchan por estos derechos y por estas libertades. En uno de los últimos discursos el presidente le reconoció tanto al embajador de la Unión Europea como al de Estados Unidos el hecho de que llegaron hasta la zona afectada por el paso de los dos huracanes, aunque él ni siquiera ha visitado pues, la zona. Exactamente, ya. Una demostración, digamos, de cuál es ese verdadero sentido de interés y de identificación con los pueblos, que ya ven, el gobernante de aquí no se movió de su sillón en su casa, y los representantes de otros países que no tienen no tendrían mayor razón para ir personalmente, se tomaron la molestia de ir a los lugares que habían sido, digamos, afectados por los huracanes, a acompañar a la gente, a hacerse presentes, a llevarles víveres, alimentos, lo que fuere, pues de necesidad. Podría decir el presidente, no es necesario si tengo mis funcionarios. No, pero fíjate ¿cuál es la importancia? La importancia de la presencia física de aquel que representa a la nación nicaragüense, supuestamente, de estar en el lugar de los sucesos y hacer acto, demostrar a la gente su solidaridad, su compañía. El presidente aquí nomás de Honduras, el de Honduras lo hizo, fue a visitar los lugares que habían sido afectados por los huracanes. Hemos visto distintos casos, el presidente de Colombia que van cuando hay un derrumbe, una erosión de una montaña o cosas por el estilo, y así. Y en cualquiera de los países es lo primero que hacen, ir a solidarizarse con su gente de base, a decirles no están solos, no están desamparados, aquí estoy. El simple hecho de ir, aunque no llevaran nada, el simple hecho de ir tiene un valor simbólico extraordinario. Y este señor ni siquiera se mueve de su sillón, ¿verdad? O sea, con lo que demuestra que le importa un pito la vida de la gente y la situación de la gente. Entonces, ¿considera usted, doctor, de que sí podría haber, durante lo que falta estos días de este 2020 y el próximo 2021, lo que podría ser un aumento en cuanto a sanciones por parte de la Unión Europea y por parte de los Estados Unidos una vez asuma Biden la presidencia? Mira, estamos a más de un mes de que haya cambio de presidencia. Todavía el presidente Trump les puede dar una sorpresa, ¿verdad? Un incremento de sanciones, un incremento de personas a sancionarse, y en todo caso, después del 20 ahí está Biden y la señora Kamala Harris, que van a continuar esta labor de apoyo y defensa de los derechos humanos y de las libertades. Eso sin duda ninguna. La misma Unión Europea y Estados Unidos están en una concertación de estrategia. Estoy seguro que ellos, que ya han aplicado sanciones, van a seguir la misma línea. Van a seguir incrementando las sanciones y las van a seguir también aumentando a personas que todavía no están sancionadas. Eso definitivamente no lo, digamos, no se me pasa por la mente pensar que no vaya a hacer, porque va a hacer. Esto ¿verdad? Podría darse también, doctor, si no se da en nuestro país lo que serían las reformas electorales
Por eso precisamente, ¿cuál fue la imagen que nos presentó Daniel Ortega? Tanto cuando estuvo despotricando, cuando estuve en la reunión en línea con los países del ALBA y cuando estuve en la graduación de nuevos oficiales del ejército, vimos a un Daniel Ortega preocupado, vimos a un Daniel Ortega temeroso, vimos a un Daniel Ortega que se siente arrinconado, y no es para menos, porque yo creo que este es un momento en su vida pública y en su vida en general en la que se encuentra en una disyuntiva como nunca se ha encontrado, porque Daniel Ortega sabe que a la llegada del mes de mayo de 2021, si él no ha hecho cambios, si él no ha abierto las puertas a la oposición con la que tiene que dialogar y no con los extranjeros, ¿verdad?, para hacer, digamos, las transformaciones necesarias previas a las elecciones para garantizarlas que sean limpias y transparentes. Y el cumplimiento de lo que no ha cumplido, que la OEA se lo vive recordando, y se lo recordó en la resolución del 20 y 21 de octubre recién pasado, de que deje de reprimir y todo lo demás que hemos dicho, ¿verdad? Él sabe que si no lo hace, el camino que tiene entre manos es definitivamente de una derrota total, porque él tiene una alternativa: o se mantiene en su tosudez, en su terquedad, con todas las consecuencias que eso le va a llevar, o él se abre, ¿verdad?, también con la posibilidad de alguna supervivencia del sector sandinista oficialista en una vida democrática de los nicaragüenses. Porque incluso, doctor, hemos visto al propio secretario general de la OEA, a Luis Almagro, diciendo de que están dispuestos siempre a mantener el trabajo que ya había dado inicio en el tema de las reformas electorales. Claro, lo que pasa es que ese trabajo se enriqueció después de abril de 2018, porque al principio era un trabajo que iba a hacer reformas técnicas, ¿verdad? Pero después de abril 18 le dijo, en primer lugar tenemos otro interlocutor, la oposición, y en segundo lugar, las reformas no pueden ser solamente técnicas, sino que tienen que ser también sustantivas, esenciales, de fondo, ¿verdad? Y esa es la posición en la que está la OEA actualmente, como todo lo demás, grupos y países, ¿ya? De manera que se le está acabando el tiempo al presidente de la República para demostrar cambio, pero también se le está acabando el tiempo a la oposición. Obviamente. Y en este caso, doctor Parrales, hay un llamado de parte de 22 figuras, personalidades de nuestro país proponiendo un diálogo de la oposición. Y ahora no se está hablando solamente de hacer un diálogo con el gobierno, sino un diálogo entre la oposición. ¿Esto le parece que es lo más indicado? Me parece importantísimo, porque mira, hasta este momento la oposición ha estado un poco desarticulada, ¿verdad? Pero en el fondo todos estamos por lo mismo. Entonces aquí lo que conviene es, digamos, acercar posiciones, lograr un mayor acercamiento, un mayor entendimiento entre los distintos grupos opositores, y se está trabajando en ello. Yo tengo entendimiento de que hay conversaciones con los grupos de la diáspora, con otros grupos internos aquí en Nicaragua, y se está en la idea de que, aunque, digamos, se conserven las identidades de cada quien, todos se unan en el propósito común de la lucha, ¿verdad? Yo creo que más o menos para fines de febrero, principios de marzo, vamos a tener la sorpresa de una posición fortalecida, de una posición amplia, que va a saber hacerle el frente a este gobierno, sea que el gobierno decide aceptar pues un diálogo y abrirse a las reformas, o sea que el gobierno se enquiste y se empecine, porque si en mayo él hace eso, prácticamente de mayo para noviembre, que es cuando vienen las elecciones, ya será prácticamente una candidatura ilegítima, un proceso ilegítimo, no reconocido por nadie, ni dentro ni fuera de Nicaragua. Por una parte vemos esta propuesta de un diálogo y que también pide deponer esos intereses que hay y también el hecho de que ya se elabore un programa de nación. Pero tenemos otros sectores, que está por ejemplo el Foro de Convivencia, donde hay un grupo que busca un diálogo con el gobierno, y está una parte del sector evangélico que busca también ese tipo de diálogo. Entonces vemos como tres fracciones tratando de llegar hacia el gobierno. Claro, pero en todo caso, pues digamos, con esos grupos también se tiene que hablar y se tiene que hacer que ellos se incorporen a la gran alianza de todos contra, digamos, contra esta dictadura, porque en el fondo, digamos, todos estamos, digamos, animados por el mismo propósito. Todos queremos salir de la dictadura, empezar un proceso de democratización del país, unos con matices más desarrollados, más elaborados, otros con matices más sencillos, pero en el fondo todos con lo mismo. Yo creo que precisamente ese es el trabajo que se viene haciendo y se va a seguir haciendo, de buscar la armonía de todos
para hacer la lucha común. Doctor, cuando me dice todos tienen el mismo objetivo, todos tienen el mismo sentido de ir por ese lado, pero está demostrado de que si no se unen, podría pasar, por ejemplo, lo que pasó en Bolivia. Claro. Que vimos luego a la ex presidenta interina que ella misma renunció a su candidatura para unirse a la oposición, pero veíamos de que habían varios candidatos de la oposición y al momento de dar los resultados electorales gana nuevamente el partido de él. Hay una cosa cierta, nunca se podrá, digamos, aglutinar numéricamente a todos los opositores bajo una misma posición, un mismo grupo. Pues siempre habrá gente que desentone, que le guste cantar como primadonna. No ocurrió en los 90, de hecho. Exacto, sí. Hay gente que le gusta eso, el canto solitario, ¿verdad? Y se quedarán por su lado. Pero lo importante es aglutinar al mayor número de grupos en una sola fuerza, en una sola unidad para hacer la lucha. Si eso se logra, te digo que eso va a enamorar la voluntad del pueblo nicaragüense. ¿Cuáles serían las recomendaciones, doctor, para la oposición en nuestro país? ¿Cuáles serían las recomendaciones para que se logre esto? Una, primero, que sigan en ese trabajo de buscar el consenso, ¿verdad? Que sigan ese trabajo, que sigan denodadamente en este tiempo hasta terminar febrero, ¿verdad? Que sigan en ello, que se abran sus mentes los que todavía están, digamos, renuentes o están resistiendo a consolidarse como unidad, que entiendan el momento histórico trascendental que estamos viviendo. Inclusive yo lo considero más importante que el momento de la independencia, que la vamos a celebrar en septiembre del próximo año, los 200 años, más importante que ese momento histórico, más importante que el momento cuando el Frente Sandinista derrotó a Somoza en el 79, estamos en un momento en donde sí podemos marcar el paso crucial de Nicaragua hacia una transformación, hacia un desarrollo, hacia una vida nueva de los nicaragüenses. Estoy convencido de eso. Todo va a depender de la inteligencia, de la sabiduría, de la prudencia de los distintos grupos, que entiendan que tenemos que poner intereses, posiciones particulares y todo lo demás que se oponga al propósito común, que es unirnos para luchar contra la dictadura. ¿Qué hace pensar que el gobierno va a permitir de que haya esa observación que pueda llevar a la victoria a la misma oposición nicaragüense cuando se puede sentir acorralado e intimidado al decir estos grupos opositores: queremos ver al presidente de la República preso, que pague por estos crímenes? Ahí es donde está el gran dilema de Ortega. Ahí es donde está el gran dilema de Ortega. Porque él sabe que si él se enquista en su posición, se cierra toda posibilidad de apertura y de diálogo. La lucha contra él, tanto interna como internacional, se va a acrecentar, se va a intensificar en una forma tremenda, ¿verdad? Se le va a asfixiar prácticamente la vida pública de Nicaragua. Si él se abre, él sabe que algún nivel de sobrevivencia tendrá el sandinismo, el partido sandinista, quien sea, ¿verdad?, dentro de un proceso democrático. Prácticamente la clave de resolución de esta situación la tiene él, ¿verdad? Si él, por alguna vez en la vida, sabe actuar con inteligencia, con prudencia, con sensatez, sabrá que es mejor para él y para Nicaragua y para el mundo entero la apertura que seguir, digamos, en esa intransigencia que lo puede llevar a la ruina. ¿Qué sería lo viable, doctor? ¿Cómo, perdón? ¿Qué sería lo viable que pueda hacer el gobierno en este caso? Revestirse de entendimiento y de prudencia, decir, hombre, vamos a salvar lo salvable, vamos a abrirnos y vamos a buscar participar en esta nueva Nicaragua que es legítima y que todos tenemos derecho a... Pero vamos a lo mismo, con un nuevo gobierno puede decir el presidente: me van a querer echar preso. Bueno, es que hay una cosa cierta, los delitos se cometieron y los delitos tienen que ser sometidos a la consideración de la justicia nacional e internacional, ¿verdad? Porque aquí hubo delitos de lesa humanidad y esos tienen que tramitarse también en la justicia internacional. Y aquí hubo otros delitos que se tramitarán aquí internamente, porque hubo pues delitos de todo tipo. Una gran por ambos variedad, lados, ¿verdad? por ambos lados. Es que la justicia va a, digamos, a analizar la situación y a las responsabilidades que haya de quien sea, aplicarles las sanciones que correspondan, ¿verdad? Definitivamente, la justicia es eso, dar a cada quien lo suyo, ¿ya? Y eso implica también las responsabilidades por los actos realizados, por los actos cometidos. Pero lo que importa es
Lo que importa es que no, digamos, que no trate nadie de evadir la justicia, como ha sido histórico en Nicaragua, ¿verdad? La impunidad. De que, bueno, borrón y cuenta nueva. Olvidémonos de lo que se ha hecho, de lo que ha pasado y después a volver a lo mismo más adelante. Y así sucedió con todos los sucesivos gobiernos. La confiscación, por ejemplo, era una práctica usual en los cambios de gobierno. Hasta en el año 50 del siglo pasado, que por primera vez en el Pacto de los Generales de Somoza con Chamorro, con Emiliano Chamorro, que lo establecieron en la Constitución del 50, se prohíben las confiscaciones, no hay confiscaciones, porque fue la primera vez que se puso en la Constitución que no había más confiscación, que desgraciadamente de hecho las ha habido, porque no están en la Constitución, pero en la práctica sí. El gobierno sandinista confiscó a Trochimoche en los 80, ¿verdad? Y este gobierno ha estado confiscando, porque llega a las casas de la gente en una forma brutal y torpe, como acaba de pasar con el periodista, con el técnico de Arellano y de Marín, que llegaron a su casa violentamente, se le llevaron celular, se le llevaron computadoras, se le llevaron otras cosas. Y les gusta siempre llevar lo hermoso, pues se llevan hasta dinero y cosas por el estilo. Eso es confiscación, eso es robo, ¿verdad? Entonces eso tiene que acabar. Es muy bonito, dice, bueno, órdenes superiores. Un momento con eso de órdenes superiores. Si te dicen matar, vas a matar porque es orden superior. Si te dicen matar es un delito, te están incitando al delito, ¿ya? Entonces, eso de órdenes superiores no es ninguna excusa, no es ninguna magnífica, ni es ningún digamos, patente de corso para hacer lo que se les dé la gana, no. Los oficiales de la policía, del ejército, tienen un marco referencial dentro del cual proceder y actuar. No se pueden salir de ese marco. Si el superior les dice haga tal cosa y lo que les está diciendo es ilegítimo, es ilegal, ellos tienen todo el derecho a decirle, señor, no podemos hacer eso porque es crimen, es delito y nos convertimos en el sancionado comisionado general Ramón Avellán, cuando llegó a Masaya, les dijo a los medios de comunicación oficialistas, tenemos la orden de quitar los tranques, de limpiar. Esa es la orden, dice, cueste lo que cueste y después vendrá la reconciliación. Eso es lo que ellos piensan, pero eso es a lo cual no debemos nunca más en la historia de Nicaragua acceder, ¿verdad? O estar de acuerdo. Se tiene que terminar esa malsana política de borrón y cuenta nueva. Hay que, el que tenga, digamos, casos pendientes con la justicia, tiene que ser sometido a la justicia y tiene que dar cuenta de sus acciones. Si ha cometido delito, del tipo de delito que cometió, en la intensidad en que lo cometió y que se le aplique la sanción. Sea del sector social del que sea. Quien sea. Y si es inocente, muy bien, a declarársele inocente. Entonces, los policías que tengan cuidado con eso, ¿verdad? Con eso de órdenes superiores. Eso no es patente, digamos, usted va de corsario, usted ataca los barcos, el que sea, usted se agarra el botín, haga lo que le dé la gana porque tiene orden de hacer cualquier cosa. No, señores, no es así, ¿ya? Todo el mundo tiene que actuar dentro del marco de la ley, porque el mismo que les manda la orden superior, él va a tener que responder también de esas órdenes, sea el comisionado general Francisco Díaz, o sea el comandante Daniel Ortega, ¿verdad? O quien sea, tienen que responder de esas órdenes ilegítimas, criminales, delictivas que han dado a sus subordinados. Entonces, doctor, lo más conveniente sería, en un caso de que se dé un cambio de gobierno, que haya una reestructuración en cada una de estas instituciones. Bueno, eso se está analizando, porque digamos, hay gente que habla que la policía habrá que cancelarla y crear un nuevo cuerpo con otra gente, hay otros que dicen que no, que lo que puede hacerse es depurarla. Sobre el ejército se está discutiendo si se mantiene o se entre el extremo y lo válido. Sí, exactamente. No se ha llegado todavía a decisiones definitivas, pero se están haciendo las consideraciones de las distintas alternativas que están en juego, pues, ¿verdad? Pero las cosas hay que definitivamente decidirlas en serio y a fondo, ¿ya? Porque en una democracia no se puede permitir la arbitrariedad, no se puede permitir la discrecionalidad, sino que todo el mundo tiene que actuar en el marco de la ley. Desde el más alto funcionario hasta el más ínfimo ciudadano de la República. Todos esos temas de la oposición, entre el más al menos polémico,
se tienen que hablar una vez que estén unidos. Pero en esto me gustaría consultarle, ¿es necesario que el plazo que le dio la Organización de Estados Americanos al presidente Ortega para las reformas es para mayo? Pero ¿es necesario de que la oposición de aquí a mayo ya defina o le demuestre a la comunidad internacional que ellos ya están unidos? Claro. Bueno, fíjate, definitivamente que sí, porque la comunidad internacional está apoyando a la oposición nicaragüense, no a este grupo, a aquel grupo, al otro grupo, sino a la oposición nicaragüense, el pueblo nicaragüense. Entonces, si ellos están haciendo un trabajo por nosotros, nosotros tenemos que demostrarles que estamos en la capacidad de ser receptores y beneficiarios de esa ayuda, de ese apoyo, uniéndonos y manteniendo todos en una posición, ¿ya? Por eso, de hecho, se va trabajando. Fíjate que ahorita acaban de anunciar, creo que ayer, que ya en el marco de la coalición nacional ya se tiene elaborado el plan de lo que sería lo que se va a actuar en los primeros 100 días del nuevo gobierno. Y así se va trabajando ya sobre una planificación de lo que es un plan de gobierno, ¿verdad? Porque se va haciendo de manera consciente, pausada, pero bien pensada, para no estarle ofreciendo a la gente engaños, regalitos, caramelitos y cosas por el estilo, sino ofrecerle a la gente realidades, verdades, justicia. Esa es una de las críticas que hacen muchas personas, incluso a la oposición de Nicaragua, de que no se ha visto la unión que tanto se ha pregonado y que se espera de que se dé. Entonces, habría que tal vez meditar en eso. Fíjate que hace poco, por ejemplo, he venido viendo en los últimos días que uno de los grupos que ha estado como más renuente a vincularse, ¿verdad? Yo no digo a meterse en la coalición, pero a vincularse, pues, ha sido C4L. Sin embargo, la señora Kitty Monterrey, en las últimas declaraciones que ha estado dando, ha dado declaraciones de más apertura, de hablar de la necesidad de unirnos, de la necesidad de luchar todos por la misma causa. O sea, he visto un cambio sustantivo de posición en la actitud de ella, que nos indica un grupo tan importante como C4L, que tenga ya una apertura hacia una vinculación mayor con los otros grupos, no importando ideologías, no importando, digamos, que si sos de derecha, que si sos de izquierda, etcétera, sino importando que tenemos un propósito común. Si, por ejemplo, ese grupo va viviendo ese cambio y otros grupos también lo van trabajando y lo van alimentando, por eso es que podemos esperar el surgimiento y la creación de esa gran oposición. Estoy convencido de ello. Tal vez habría que ver, doctor, un poquito lo que usted refería de C4L, el caso de que también mirábamos al partido PLC, que estaba dentro de estas opciones. Bueno, el PLC tiene un problema interno que lo tiene que resolver, ¿verdad? Se hablaba del grupo y creo que ahora hay 3 grupos. El grupo de los alemancistas, el grupo de la señora Aide Osuna y el grupo del otro señor que estaba de presidente, Rosales. De Miguel Rosales, ¿verdad? Y ellos tienen que resolver eso. Tienen que hacer su gran convención, en la gran convención, limpiar los trapos sucios, lavarlos, tomar sus decisiones, purificar al partido y presentarle a Nicaragua, a la oposición, al mundo y a la historia, un partido liberal, constitucionalista, con una representatividad auténtica, verdadera, limpia, en proceso de acercarse o sumarse a la lucha del pueblo nicaragüense. ¿Ha pasado el tiempo ya de la oposición para que se estén tirando piedras unos con otros, que empiecen en este momento a darles alternativas concretas a la población? ¿Cuántas plazas de empleo? ¿Qué vamos a hacer con el transporte, con la salud, el agua potable? Claro, yo creo que sí. Se está trabajando precisamente, eso es parte del plan de gobierno, ¿verdad? Se está trabajando sobre todo eso. Hay equipos de gente trabajando en eso. ¿Y ese plan cuándo se conocería, doctor? ¿Perdón? ¿Ese plan cuándo se conocería? Bueno, yo personalmente no te lo puedo decir porque no lo sé, pero sé que se está trabajando y que lo más pronto posible, cuando se tenga ya listo, se va a hacer público a la nación para que la gente quede entendida y sepa cuál es lo que está ofreciendo la oposición, ¿verdad? Para un nuevo gobierno, y que la gente entienda que definitivamente va a estar, digamos, atendida en sus reclamos, en sus necesidades, en sus derechos. Y yo creo que eso, por eso te digo que yo calculo más o menos que como a más tardar como para finales de febrero tenemos todo ese paquete ya resuelto. Tienen que saber llegar a las necesidades del pueblo y no quedarse solamente con el que se vaya Ortega, vaya Ortega. No. El que se vaya es requisito previo para, ¿ya? O sea, quitar el estorbo para poder crear la democracia, ¿ya? Pero obviamente tenemos que quitar el estorbo. Es decir, para que un cuerpo pueda ser salvado, primero quitas el cáncer, ¿verdad?
Una vez que quitas el cáncer, ya al cuerpo le das, digamos, reforzamiento con medicamentos, con atención, con todo lo necesario para que sobreviva y para que se sane. Eso es lo que estamos, o sea, son dos aspectos de una misma realidad. Quitar lo malo para desarrollar lo bueno. ¿Y esa tiradera de piedra unos con otros no se podría repetir al momento que toque escoger a los candidatos que van a ocupar los distintos? Esperemos que no. Acordate que desgraciadamente, bueno, los seres humanos estamos, digamos, poseídos por el individualismo. Y el individualismo lo vemos en todas partes. Lo vemos inclusive hasta en las organizaciones religiosas que se supone que trascienden, digamos, el nivel de las pasiones humanas, ¿verdad?, nocivas o nefastas, y están en un nivel o en una posición, digamos, en donde las cosas funcionan más en virtud de comportamientos éticos, y sin embargo, en las mismas organizaciones religiosas vemos las intrigas y las luchas por intereses, ¿no? Que no es como inevitable que suceda, pero lo importante es que no prevalezca. O sea, que se den las manifestaciones de los egoísmos y de los intereses, no se va a poder evitar, pero lo que se puede evitar es que prevalezcan, y que más bien prevalezca lo que es el interés común, lo que es el bien común, lo que nos beneficia a todos. Doctor, hasta para la selección de los candidatos que puedan prestarse. Se está hablando de que se van a hacer primarias, se van a hacer consultas con la población para que la población también haga sus propuestas. Puede ser que de la gente que está aparentemente visualizada como candidatos potables, ¿verdad?, para cargos, no sea lo que la gente esté pensando y la gente diga, miren, nosotros proponemos a fulano de tal, o miren, nosotros proponemos a mengano de cual. Pueden haber sorpresas. Puede haber sorpresas, claro que sí. Y la oposición no puede prestar oídos sordos a, digamos, las apreciaciones de la población, ¿ya? Pero ¿será posible llegar a un periodo de consulta de primarias cuando el gobierno ni siquiera deja salir a opositores de sus viviendas? Bueno, hay modos de modo. Recordemos que cuando se dio la lucha contra Somoza, ¿verdad?, que el periodismo estaba igualmente amordazado. ¿Qué hicieron? El periodismo de catacumba, ¿ya? Trabajaron por debajo, en una forma que no podía evitar ni controlar el gobierno, e hicieron su trabajo. También ahora hay modos y mañas, ¿verdad?, para hacer las cosas perfectamente, y de hecho se va haciendo el trabajo, que impiden a un grupo de dirigentes de la coalición que van para Ocotal, para la creación del grupo de la coalición Ocotal, y a unos no los dejan salir de su casa, a otros no los dejan salir de Managua, y a otros los paran en la puerta de Ocotal. Muy bien, pero hay otros modos de hacer las cosas, ¿ya? De manera que se puede perfectamente ir estructurando toda la estructura de la coalición y de la lucha cívica, política contra el gobierno, y hay formas de hacerlo, aún a pesar de la represión, a pesar de todo este comportamiento del gobierno de querer bloquear. Siempre se puede, ¿verdad? ¿Cuáles son sus conclusiones, doctora, acerca de este tema? Bueno, en primer lugar, las sanciones quedan y se van a incrementar en la medida en que el gobierno no dé muestras o visos de apertura hacia el diálogo y hacia las reformas, ¿verdad? Eso respecto a la sanción. Y respecto a la lucha de la oposición, esta va marchando un poco despacio, pero va bien, va estructurándose, va, digamos, conformándose mejor, y se va trabajando para hacerle el frente, ya sea para participar en un diálogo, ya sea para hacer la lucha, digamos, en el proceso electoral. Yo tengo confianza, miren, yo tengo una posición de confianza en la capacidad, en el potencial del ser humano. No somos irredentos, los seres humanos somos redimibles, y los nicaragüenses ya hemos tenido demasiada adversidad para seguir, digamos, ahogándonos y sofocándonos en la adversidad. Podemos salir de ella, queremos salir de ella y lo vamos a lograr. Yo estoy convencido de eso. Bueno, muchas gracias, doctor, por haber compartido con nosotros esta hora y, ¿verdad?, llevarle a nuestros amigos televidentes parte de lo que usted maneja en este tema. También ya nos presentaba parte de un plan que, según decía el doctor, se espera que para el tiempo de febrero podría ser presentado a la población. Willy Narváez tiene más. Las reproducciones de esta entrevista, sus comentarios son muy valiosos para nosotros. Pueden encontrarnos a través de Facebook como Canal 10 Nicaragua.
Les presentamos a continuación la interacción con nuestros invitados del día de ayer. En la primera parte nos acompañó el analista político Fanor Avendaño. Un total de 37.105 personas alcanzadas, 30.059 interacciones, generó esta entrevista 125 comentarios y fue compartida en 57 ocasiones. En la segunda parte nos acompañó el economista Michael Marenco, exfuncionario del Banco Central. Un total de 72.585 personas alcanzadas, 12.083 interacciones, generó esta entrevista 168 comentarios y fue compartida 77 veces. Es parte pues de la interacción. Para quienes nos siguen a través de las redes sociales, estamos como Canal 10 Nicaragua. De esta manera nos vamos a una pausa comercial. Quédese con nosotros, ya volvemos. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos pueda continuar acompañando a través de Acción 10 en la mañana. Estoy en la grata compañía de nuestro especialista, el doctor Carlos Andrés Martínez Vega. Él es coloproctólogo y estaremos hablando hoy de un tema importantísimo, aquellas indicaciones o la importancia de realizar una colonoscopía. ¿Pero qué es? Él nos lo va a decir. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Odili. Buenos días a nuestros amigos televidentes de Acción 10 en la mañana. Hoy vamos a conversar un poco acerca de este tema de colonoscopía, que en algunas personas y en algunas ocasiones hay mucho miedo y mucho temor de realizarse este estudio. Sin embargo, debo mencionar, Odili, que la colonoscopía es un estudio endoscópico que se realiza bajo sedación, es decir, con la asistencia de un médico anestesiólogo que proporciona medicamentos para que la persona no perciba ningún dolor ni molestia al momento de realizar este estudio. ¿Cuándo se indica este estudio, doctor? La colonoscopía debe realizarse a partir de los 45 años de edad, independientemente del género de la persona. Estas son indicaciones de la Asociación Americana de Cáncer. Anteriormente la edad era a partir de los 50 años, sin embargo, desde el año 2018 tomaron la decisión que la edad para empezar a estudiar el colon es a partir de los 45, ¿verdad? Hago hincapié en esta edad porque muchas personas creen aún que se debe hacer hasta que uno llegue después de los 50 años de edad. Sin embargo, esto no es así, debido a que se ha observado una mayor incidencia de cáncer colorectal en las personas a partir de los 45 años de edad. Por tal razón, las asociaciones internacionales tomaron la decisión de cambiar la indicación de la edad. Sin embargo, hay otras indicaciones relativas e indicaciones absolutas para hacer este estudio que se llama colonoscopía diagnóstica. Una de las indicaciones absolutas es cuando un paciente, o mejor dicho, una persona tiene un familiar en primer grado de consanguinidad con antecedente de cáncer colorectal. Es decir, Odili, un ejemplo, si tu padre o tu mamá padeció de cáncer de colon, Dios quiera que no, ¿verdad? Sí. Un ejemplo, a los 45 o 47 años de edad, usted, si tiene 38 años de edad, se la debe hacer este estudio. Es decir, 10 años antes del diagnóstico de tu familiar directo. Ok, tenemos una llamada en este momento. Buenos días, adelante, ¿le escuchamos? Ok, doctor, cuando nosotros, ya con todas las indicaciones que los especialistas dicen, ¿cómo es la manera correcta de prepararnos a la hora de realizarnos una colonoscopía? Muy buena la pregunta, Odili. Obviamente el colon, recordemos que es la última parte del tracto terminal del tubo digestivo. Recordemos que el colon hay heces. Para nosotros como médicos observar bien las paredes de este tubo, debe el paciente tomar un laxante un día previo y 48 horas antes tiene que iniciar con una dieta muy blanda, es decir, sopa, dietas que no sean mucho sólidos, con el objetivo que al momento de la preparación, el día previo, evacúe en múltiples ocasiones, es decir, limpie, exista una diarrea ocasionada por este laxante, con el objetivo que al momento que realicemos la colonoscopía podamos observar los 360 grados de la pared del colon. Tenemos una llamada, doctor, ya nos continúa ampliando esto. Buenos días, ¿le escuchamos? Sí, buenos días. Bienvenida. Buenos días. Gracias.
Fíjese de que tengo un problema de que yo me lleno mucho de cólico y me pone fatal, me pone hasta que no puedo respirar y me da un dolor atrás en mi ano que se me pone como una pelota, algo como una bolsa de aire, y eso me da otro dolor, bien que qué horrible. Entonces yo quisiera saber que si qué exámenes le puedo realizar para, o sea, determinar que si realmente tengo este problema de colon. Padezco mucho de reflujo, de agrura, problema de como gastritis, algo así. Mucha languidez en el estómago que me provocan a veces como vómito. ¿Cómo no, doctor? Interesante los datos que nos brinda la televidente, ¿verdad? Que ella padece mucho de cólico, de distensión abdominal. Al parecer la sintomatología de esta persona es de colon irritable o de colitis, como le conocemos popularmente en Nicaragua. Sin embargo, lo mejor en ella es examinarla, es decir, palpar el abdomen, hacer un adecuado interrogatorio para tomar una decisión si es necesario en este momento realizar un estudio endoscópico, es decir, la colonoscopía, o darle tratamiento. Continuando con las indicaciones, Odili, quería también destacar que una de las indicaciones también de hacer colonoscopía es cuando hay una hemorragia, es decir, un sangrado gastrointestinal, que el paciente acudió al médico coloproctólogo, se le examinó anorrectalmente y las hemorroides, que también provocan sangrado, se encuentran de tamaño normal. Entonces, la primera posibilidad, cuando un paciente tiene un sangrado rojo, rutilante, lo describe la persona que llena toda la taza del baño, y no son las hemorroides, este paciente debe realizarse colonoscopía diagnóstica. Recordemos que la colonoscopía es una camarita que se introduce en el ano mediante una fibra óptica, y quiero hacer hincapié que este estudio debe realizarse bajo sedación, porque el colon, recordemos que aproximadamente mide 1.2 a 1.5 metros y posee múltiples angulaciones. Tenemos otra llamada. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Buenos días, doctor. Buenos días. Fíjese que 2 veces me han hecho este examen. Yo tengo un problema en el colon y tengo un colon irritado. Y el peor problema que tengo, doctor, es que a mí me hace difícil, ¿verdad?, hacer mis necesidades. Y tengo un dolor en la parte izquierda y la pregunta es, ¿correcto estarlo haciendo constantemente? ¿Qué puedo hacer para poder remediar esta enfermedad que tengo? Muchas gracias. Gracias a usted por llamarnos, doctor. Muy buena pregunta la de la amiga televidente. ¿En qué momento hay que hacer la colonoscopía y cada cuánto tiempo? Esa es excelente pregunta. Si en un dado caso la primera colonoscopía usted se realiza y no aparece ninguna lesión, según las guías internacionales, esta colonoscopía se debe repetir hasta los 10 años posterior a la primera colonoscopía. Sin embargo, hay otras guías que dejan que el médico valore el riesgo y el beneficio de la persona. Es decir, que si a los 5 años posee la misma sintomatología o existe pérdida de peso asociada a una anemia, es decir, a descenso de la hemoglobina en el examen de sangre, es mejor hacer la colonoscopía antes de los 10 años. Ese es un panorama, un aspecto. Sin embargo, hay otros criterios que nosotros como médicos debemos de tomar. Ejemplo, cuando hacemos la colonoscopía en una persona de 30 años de edad y le sale un pólipo maligno, es decir, una lesión que es cáncer, pero que se pudo quitar mediante la colonoscopía. Entonces, en base a eso, va a ser así el seguimiento, ya sea a los 3 años o al año. Es importante. Tenemos otra llamada. Buenos días, le escuchamos. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Sí, el doctor le escucha, adelante. Sí, fíjese que yo tengo 34 años. ¿No? Sí, le estamos escuchando. Utilice su bocina del teléfono. Tengo 34 años y me hice un examen, una endoscopía, y padezco de gastritis crónica. No sé, y eso me afecta porque tengo bastantes gases y casi no voy al baño. Como bastante y no voy al baño, fíjese. ¿Se hizo una endoscopía? Sí. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Gastritis o gastritis úlcera? Crónica, me dijo. Excelente. Doctor, es importante que también usted nos explique como especialista que la colonoscopía es un tipo de exámenes distinto a lo que es la endoscopía.
Correcto. La endoscopía digestiva alta es para observar el estómago y la primera porción del intestino delgado, es decir, el duodeno, ¿verdad? Y el objetivo de la endoscopía digestiva alta es determinar si el paciente no tiene una hernia hiatal, es decir, una incompetencia del esfínter esofágico, que tenga úlceras gástricas que le provoquen sangrado o anemia, y el otro objetivo importante es tomar biopsias para determinar si existe la presencia de Helicobacter pylori. Él decía que tiene mucha distensión abdominal, que hay bastantes cólicos. ¿Cómo se puede mejorar? Probablemente él también posee síndrome de colon irritable, porque la distensión abdominal también es ocasionada por los gases, ¿verdad? No solamente por la enfermedad ácido péptica o la gastritis. ¿Cómo no? Tenemos otra llamada. Buenos días, le escuchamos. Sí, buenos días. Buenos días. Tengo un problema de colon inflamado y doloroso. Hace 2 meses me hice un ultrasonido y me salió eso, porque me agarró un gran dolor. Me dieron tratamiento, tomé tratamiento por 1 mes, pero ahora me volví a hacer el ultrasonido y me volvió a salir igual. Mi pregunta ¿es recomendable que yo me haga esa colonoscopía? Tengo 61 años. Correcto, señora. Es recomendable que usted acuda a su médico y que se realice la colonoscopía por 2 aspectos. Primero, usted ya tiene 61 años de edad, ya cumple la edad de indicación absoluta para realizar este estudio. Y segundo, a pesar que le dieron los medicamentos, su médico, para el síndrome de colon irritable, usted no mejoró, tuvo una recaída. Entonces, lo mejor sería hacer la colonoscopía diagnóstica en un centro que preste todas las condiciones de seguridad para hacer este estudio y que sea bajo sedación. Como les decía anteriormente, el colon tiene múltiples angulaciones y si el paciente no está sedado, puede provocar dolor u otras complicaciones. Doctor, hay una preocupación en muchos pacientes que yo he escuchado en cuanto a los sangrados. Y no solamente las personas que necesitan una colonoscopía, sino las personas, como usted decía, que padecen de úlcera o gastritis. Pero cuando ya hay un sangrado, hay un nivel más grave de la enfermedad, ¿qué es lo que sucede? Porque a veces decimos, no, es que ahí solo hay cólico, o hay estreñimiento, o solo un dolorcito, pero ya se me va a pasar, o dejo de consumir algún tipo de alimento, que también es importante que nos indique cuáles son esos alimentos que nos pueden ayudar o los que nos pueden predisponer también. En ese sentido, doctor. Algo muy importante, Odili, es que debemos recalcar que el sangrado anal o hemorragia no debemos de subestimarla. Es decir, tomarlo a la ligera o pensar es una tontería. Okay. ¿Por qué? Porque puede ser el primer dato de un cáncer colorectal o de una enfermedad que se llama colitis ulcerativa crónica inespecífica, en el cual el paciente se asocia a múltiples evacuaciones, es decir, que va en muchas ocasiones al baño a hacer pupú y es diarrea con sangre. Entonces, esta enfermedad es tratable, es manejable y se puede controlar. El diagnóstico y el gol estándar para determinar cualquier enfermedad del colon es la colonoscopía en cualquier parte del mundo. El ultrasonido nos ayuda, sin embargo, si esta amiga televidente que llamaba, que en 2 ocasiones se ha hecho ultrasonido y el radiólogo ha observado que hay mucho gas, hay datos subjetivos que el colon está inflamado, lo mejor sería que ella se haga una colonoscopía. Ella hablaba que es mayor de 60 años. ¿Hay alguna predisposición en pacientes crónicos, por ejemplo, diabéticos, hipertensos o que pasen la mayoría de edad? Obviamente la principal indicación para hacer la colonoscopía es la edad. Después de los 45 años de edad se debe hacer la colonoscopía. Lo otro, como tú muy bien decías, presentar un sangrado, una pérdida de peso inexplicable, es decir, que el paciente empieza a perder peso asociado a una anemia. Hay que hacer una colonoscopía porque estos datos pueden ser el inicio de un cáncer de colon derecho. Es decir, al lado derecho de nuestro abdomen. Recordemos que el colon cubre prácticamente todo el abdomen, desde el lado derecho hasta el lado izquierdo y el conducto anal. Y nosotros, a veces, por pena, la persona no acude a su chequeo de colon. Y el chequeo del colon se debe de hacer así como se hace el chequeo de mama, el chequeo de cáncer cervicuterino, el de la próstata.
hay que recordar siempre a nuestro amigo televidente y hacerle hincapié que la prevención siempre hace la diferencia, y en algunas ocasiones con solamente retirar un pólipo maligno ya se evita el desarrollo del cáncer colorectal. Gracias, doctor Carlos Andrés Martínez Vega, por esa importante información. Nos encontramos en sus redes sociales también para que usted haga cualquier consulta. Con muchísimo gusto nuestro coloproctólogo le va a indicar. Hay que seguir las recomendaciones, no se automedique, hay que aprender también a alimentarnos, no solo comer por comer. Así es, ¿verdad, doctor? Es correcto, hay que saber alimentarnos, comer bastante ingesta rica en fibra, tomar mucho agua, hacer ejercicio. Y en estas fiestas de fin de año hay que tomar mucho en consideración el tipo de dieta. Y quiero aprovechar la oportunidad para desearle al amigo televidente que Dios derrame muchas bendiciones en sus hogares, que el próximo año 2021 seamos optimistas y que llene de paz a nuestro país, Nicaragua. Así sea. Gracias, doctor. Vámonos de inmediato con Michelle Polanco. Adelante. Les presentamos el shampoo y jabón Thankful Dog, elaborado con ingredientes naturales que limpian, acondicionan y dan brillo al pelaje de tu perro, además de aliviar la piel reseca e irritada. Cuida a tu mascota con ingredientes de aceites de almendra, extractos de manzanilla, aloe vera y avena que ayudan a cuidar el pelo y la piel de tu mascota, ideal para los que tienen la piel sensible. Completa el cuidado de tus mascotas con el spray Thankful Dog, con su fórmula antiolores que desenreda y da brillo al pelo, eliminando malos olores. No requiere enjuague y puedes aplicarlo diariamente. Línea de perro agradecido Thankful Dog, y ahí tenemos parte de los productos que también son distribuidos por Disexa y que podemos utilizar con nuestras mascotas para el cuidado de su piel. Y a propósito de este producto excelente para nuestras mascotas, el día de hoy vamos a hablar acerca de los cuidados del cabello en nuestras mascotas. Para ello ya se encuentra con nosotros la veterinaria Ana Gret Centeno. Bienvenida, doctora. Gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Gracias a ustedes por haberme invitado. Ahorita me acaban de hacer una pregunta de cada cuánto mudan las mascotas. En estos casos pueden haber casos de cada 3 meses la muda de la mascota de su pelaje. Para ayudarle en este proceso a la mascota, no necesita dar tratamiento, no necesita no más que estarlo acicalando, peinarlo para que le ayude a la muda de pelo más rápido. Hay muchos productos que son cosméticos para las mascotas y para cada tipo de especie de mascota. Por ejemplo, el Chow Chow y el Husky, que es doble pelaje. En este caso yo recomiendo mucho que ellos estén en un lugar cálido, porque como son doble pelaje, ellos necesitan estar en un ambiente donde puedan estar resguardados de los cambios climáticos, sobre todo aquellos calores. Hay productos que nos ayudan a controlar lo que son la resequedad en el pelaje en este tipo de mascota. Hay productos que nos ayudan a acondicionar, ¿verdad? Que no es solo el champú y ya lo utilizamos. Y están otros productos que son para el control de pulgas y garrapatas, ¿verdad? El pan de diario con nuestras mascotas. Estos productos que se utilizan para controlar estas enfermedades como las plagas, las pulgas, las garrapatas, ¿pueden crear algún tipo de resequedad en la piel de nuestras mascotas? Sí, como son productos que llevan químicos para controlar este tipo de parásitos externos, tienden a poner el pelo reseco, quebrado, incluso poder ocasionar alopecia en las mascotas. En estos casos nosotros siempre recomendamos pues que cuando ya se haya logrado controlar lo que es la plaga, en este caso los parásitos externos, utilizar productos que ya sean adecuados para la recuperación del pelaje de la mascota. ¿Es recomendable utilizar otros productos, además del producto que se utiliza para eliminar las pulgas y la garrapata, utilizar un producto que proteja y que le dé brillo al pelaje? ¿Se puede? No, en mi caso yo no recomiendo utilizar 2 tipos de productos, el cosmético y el control de plaga. ¿Por qué? Porque más bien lo que llegas a hacer es ocasionar un problema más grande en lo que es la parte del pelaje. Entonces en estos casos o te quedas con la parte cosmética o te quedas con la parte de control de plaga. Ahora hay productos también tomados que te ayudan a controlar lo que son las plagas, los parásitos externos, y podés quedarte con el producto cosmético.
¿Cada cuánto se deben aplicar este tipo de productos de control de plagas para no ocasionar precisamente la resequedad en los perritos? Si solo lo querés por prevención, lo puedes utilizar cada 15 días y te quedas con tu producto cosmético cada 8 días para su baño normal, su control de diario. Y también ahora tenemos lo que son la parte de las queratinas. Ya tenemos queratinas para perritos de pelaje largo, que eso les ayuda también a controlar la belleza de su pelo. Ahora ya tenemos clientes que ya ellos cuidan a sus mascotas, por ejemplo el French Poodle, que son bonitos, pomposos, todos como peluchitos. Entonces ya esta gente ya viene controlando sus mascotas para mantenerlos con su pelaje largo. Ahora, ¿cómo haces precisamente para mantener ese cabello de nuestras mascotas largo y que no se vea enredado y que no se vea pulcro como lo queremos? Tenemos clientes que el procedimiento del cuidado con respecto a su pelaje, el corte según por la raza, lo hacen cada 2, cada 3 meses, que es darle el cuidado. En este caso se hace el proceso del corte de la raza, se le da un tratamiento directamente a la hebra y con los cuidados de baño se le manda un champú especial para el tipo de raza que tiene. Excelente, doctora. ¿Es recomendable cepillar este cabello de las mascotas y cada cuánto? Siempre se recomienda, o por lo menos yo lo recomiendo, después del baño hay que estarlos acicalando porque eso ayuda uno a prevenir los nudos. Ya hemos tenido mascotas que llegan todas como rastas y lamentablemente en esos casos pues tenemos que rasurarlo y pierden pues la belleza de su pelaje. Y lo otro es que si no hacemos el control del peinado de nuestras mascotas de pelo largo, tienden a tener este tipo de problemas cada 2, cada 3 meses. Ahora, ¿qué sucede con aquellas mascotas que tal vez no tienen tanto cabello, que son un poco más, no tienen pues del todo, son así como... Estos son más fáciles. Estos son más fáciles del cuidado. En el caso de ellos, como el control de la caída del pelaje es abundante, sobre todo cuando están con la alopecia, pues en estos casos siempre nosotros recomendamos que el champú sea especial para este tipo de raza, que ya tenemos champús especiales para pelaje corto. Entonces esto nos ayuda a controlar lo que es la caída del pelo, la resequedad y sobre todo en estos casos pues hay peines que son de guante y en el momento del baño podemos ocuparlos con ellos y nos da la facilidad de eliminar ese pelaje muerto. A propósito, ¿hay instrumentos o peines o cepillos especiales para cada animalito? Sí, hay productos especiales que son para desenredar, para peinar, otros para acicalar, otros para, hay secadoras ya para mascotas, hay rasuradoras para mascotas, hay tijeras también para lo que es la parte del groom. Ya hay mucha gente, muchos clientes que ya se van dedicando a esto para el cuidado de su mascota, entonces les da facilidad a controlar su pelaje. Interesante. Yo tengo una mascota que es bastante chiquita y no tiene... tanto pelaje, pero sí he notado que en la casa hay abundante cabello. ¿Esto es indicación de que tiene algún tipo de problema o es natural que ellos boten cabello? ¿Lo hace siempre o es esporádico? Ah, esporádico, o sea, se nota que en la casa todavía hay... Cuando es esporádico hay que ver si es la temporada de muda. Pero cuando es constante hay que ver si hay problema a nivel de su piel que está ocasionando la caída de él. Tenemos una llamada telefónica, doctora, de uno de nuestros televidentes. Por favor, recuerde bajarle el volumen a su televisor y escucharnos a través de su teléfono. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Buenos días, doctora. Yo tengo un canino, un perrito, y él es bastante peludito, pero a él se le enrojece bastante la piel. Él es pequinés y cuesta bastante poder bañarlo, es bastante complicado. Él se huye bastante al agua y como que se le enreda el pelito. Excelente, doctor. En el caso de los pequinés también puedo decirles que son un poco temperamentales, a veces con eso de los baños es un poco complicado. Póngale a tibiar el agua porque a veces eso les ayuda a relajarse. ¿Se bañan los cachorros? ¿Perdón? ¿Se deben de bañar con agua tibia? Si se puede, si lo pueden usar, pues
no está de más para que eso los vaya acoplando a lo que es la parte del baño. En el caso de esta mascota, lo que le recomiendo, si ya tiene partes ennudadas, hay que cortarle el pelaje. Sí le recomendaría que controle lo que es la parte de los productos ambientales, el cloro, el acistín, el detergente, porque tienden a producir alergias en la mascota. Entonces, en estos casos, nosotros recomendamos que dejen de utilizar en el lugar donde se encuentre la mascota. Excelente, doctora. Sus recomendaciones finales de cara a mantener el cabello y la piel sana de nuestras mascotas. Siempre consulte con un médico veterinario para que le recomiende el producto adecuado a su mascota. Controle los productos ambientales, sobre todo para cuidar lo que es la parte de la piel de la mascota. Y hay productos especiales para cada uno y recuerden también cepillarlo. Excelente, muchísimas gracias por esas recomendaciones. Esperamos que la información brindada sea de utilidad para todas las personas que nos están viendo. Ahora ya le doy traslado a Odili, que tiene información de interés para todos nosotros. Adelante, Odili. Celos en las relaciones de pareja y cuándo se vuelven perjudiciales. Para eso vamos a estar conversando con nuestra especialista, la doctora Alba Roni, para conversar también sobre esos celos enfermizos. Doctora, bienvenida a Acción 10 en la mañana. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes, Odili. Como siempre es un gusto poder compartir con todos ustedes en un ambiente tan bonito como es Canal 10. Gracias. Y con toda la audiencia, ¿verdad? Doctora, cuando hablamos primeramente de los celos, solo en canciones lo hemos escuchado, pero también a veces hay parejas que viven los celos y no solamente parejas que conviven, sino que también de hermanos, de padre, hijos e hijas, en fin. Pero hablemos de los celos de pareja, de cónyuges. Hay diferentes tipos de celos, pero todos tienen la misma razón, que es la inseguridad de tener la atención de la pareja, de la persona y el cariño de la persona. Es el miedo a perder el afecto de la persona, ya sea de hermano, de cualquier tipo de celo, hasta de amigos, ¿verdad? Sí. Ahora, cuando hablamos de la pareja, se vuelve aún más se acentúa más esta situación en estas relaciones. Se ve con muchísima frecuencia y la vemos, por ejemplo, que hay bastante lo que es el femicidio, la raíz del femicidio, pues son los celos, porque el hombre cree que es dueño de la mujer, pero no solamente del hombre hacia la mujer, sino hay mujeres que son muy dadas a este tipo de situación o de celos enfermizos que vienen a dañar más la relación. Doctora, siempre hemos padecido, o yo creo que como seres humanos en algún momento hemos tenido celos, ¿verdad? Claro. Pero ¿cuándo se vuelven perjudiciales? El celo, Odili, es tan natural como el miedo, ¿verdad? Porque el celo es miedo a la pérdida. Entonces, nosotros, el ser humano tiene miedo por naturaleza. El miedo cuando se va acercando, cuando hay ciertas circunstancias, por ejemplo, la persona viene de un antecedente de engaño, o la persona viene de un abandono no resuelto, por ejemplo, el abandono del papá, el abandono de la mamá. Entonces tienen un miedo a la pérdida enorme que tal vez no han sanado, no han superado y van creciendo con esos miedos a que los abandonen. Entonces la persona comienza a tener ese apego de una manera exagerada y comienza a, en vez de sentir o de favorecer la relación, a veces causa más bien que los abandonen, porque ese miedo los hace perseguir a la persona, revisar el celular, revisar la cartera, comienzan a hostigar a la otra persona y la otra persona se siente que no hay confianza, que no hay respeto, que no hay límite y terminan por abandonarlas. Claro que no sucede en todos los casos, porque también entre parejas existe la infidelidad que hemos hablado en otros programas, ¿verdad? Pero en este momento se trata que si hipotéticamente en los casos que no hay infidelidad, que no hay este tipo de situaciones, que hay lealtad, porque yo hablo más de fidelidad, es una lealtad en una relación de pareja, doctora, pero cuando sale de esa situación, esos celos enfermizos incluso puede llegar a cometer algún tipo de asesinato o violencia de diferentes tipos. Pero es bien importante conocer el origen. El abandono desde nuestra infancia es uno de los orígenes. Otro es los antecedentes de infidelidad, ya sea de la pareja actual o parejas anteriores que marcaron la vida de la persona. Y otra es la baja autoestima. Si la persona siente de que cualquier persona es más bonita, más interesante, más inteligente que ella, siempre va a tener miedo de que la persona que tiene alrededor haya sido suerte que se fijó en ella y que en cualquier momento va a despertar
y va a elegir a otra persona. Entonces es bien importante que la persona que sufre el celo, porque es un sufrimiento horrible, aprenda a manejar sus emociones. Primero, si yo manejo mi mente, manejo mis emociones. ¿Qué es lo que yo me estoy imaginando o qué hábitos estoy teniendo mentalmente que estoy generando esa zozobra dentro de mí? Entonces es importante saber qué información, si yo comienzo a pensar, mi marido está con alguien y está con fulanita y le voy dando forma, automáticamente yo voy a ver una película de terror. ¿Cómo se mejora, y eso doctora? va a generar ansiedad. Porque yo he visto que si sos una celosa o sos un celoso y empiezan los pleitos y las discusiones, doctora, pero se mejora así. Yo creo que es importante levantar un poco la autoestima y reenfocar lo que estamos enfocando en la pareja y toda la atención que tenemos, la reenfoquemos en nosotros, en la independencia emocional, en el desapego, en el amor propio y en contribuir a una relación sana, que sea que cuando estamos juntos sea algo bonito y no algo negativo, que las personas puedan disfrutar y sumar alegría a la relación y no cosas tóxicas, porque muchas veces pasa de que la pareja alimenta cuando no llega a la casa, cuando prefiere estar con los amigos que estar con la pareja, pero si nosotros no creamos ese ambiente bonito en el hogar, lógico que la persona va a querer estar lejos de nosotros. Doctora, ¿por qué el ser humano cuando empieza una relación amorosa empieza a creer también que somos dueños de esa persona, que se habla un poquito de que eso me pertenece, que ella me pertenece, que sus besos me pertenecen, que su cuerpo me pertenece, y empezamos a materializar a la persona no como un ser humano, sino como un objeto? ¿Por qué, doctora? Por lo mismo que veníamos diciendo, la gente comienza a tener apegos y comienza a decir, yo no puedo perder a esto tiene que ser mío, y comienza a hacerlo sentir mío. Otra de las cosas es la comunicación. Hay parejas que tal vez nunca la otra persona fue celosa y con esa persona sí lo es, porque crea en la persona baja autoestima. Por ejemplo, hay comentarios duros y difíciles, hay relaciones tóxicas por personas que contribuyen negativamente. Por eso, por ejemplo, le dice a la pareja, mira, ya te fijaste en fulanita, qué bonita que es. Claro, ella sí se cuida, mírate vos, y comienzan a comparar a la pareja con otra persona externa. Entonces va deteriorando la autoestima y la seguridad de la relación y va haciendo que la persona se vuelva celosa, aunque nunca lo haya sido, por miedo o de perderla o por querer conquistar eso que siente que no está conquistando. Sí, una llamada. Muy buenos días, ¿le escuchamos? Aló, buenos días, adelante. ¿Aló? Sí, buenos días. Buenos días, ¿le escuchamos? Sí, bueno, amoreta, yo te quería hacer una consulta. Sí, le escucha la doctora, sí, adelante. Le escuchamos. Yo tengo un niño que es hijo de mi hijo. Lo tenemos con custodia compartida. A ese niño está resultando como lo tenemos semanal. Él no duerme tranquilo, él se levanta con unos nervios en la noche. El pelito se le está cayendo y él siempre me dice, mamá, mamita me dice, el papá lo maltrata, la mamá lo maltrata. Y solo eso, y es unos nervios que le daba a él. ¿Qué edad tiene el niño? Tiene 4 años. Okay. 4 años, cumplió el 10 de este mes. Y él me dice, y él llora cuando yo lo voy a dejar a veces a un monte que vive ahí al lado de Giloá, que no se quisiera ir el niño. Y le da miedo y se esconde, no sé qué hacer, a veces me pone desesperada. Claro. Bueno, quizás nos deja los datos completos porque este caso lo podemos remitir, ¿verdad?, a las autoridades competentes. Déjenos el dato completo, el nombre del menor, el nombre de los padres o los tutores, ¿verdad?, para que sea remitido, doctora. ¿Pero qué podemos indicarle? Es importante. No es el tema, pero yo creo que es necesario porque es nuestra niñez. Claro que sí. Yo creo que es bien importante saber que a los 4 años, si un niño está dando indicio de algún tipo de maltrato, ya sea emocional o físico, no es mentira. Hay que ponerle atención y hay que hacerle evaluación del niño.
y comenzar a buscar opciones, porque a veces nosotros, como no sabemos manejarlo, a veces no hacemos nada y lo peor es no hacer nada. Busquemos ayuda psicológica para hacer una evaluación y saber la dimensión del daño y el tipo de daño que puede estar presentando, y hagamos la denuncia. Lo peor que podemos hacer es dejar que las cosas sigan avanzando y después nos lamentemos con una situación. Le vamos a dar el dato, doctora, porque usted es la indicada, puede también valorar al niño y de esa forma pues dar el acompañamiento en cuanto a la denuncia. Su nombre y su número de teléfono, por favor. Doctora, regresando al tema sobre los celos y cuando ya se vuelven complicados, cuando ya hay un perjuicio en la pareja o en uno de los miembros de la pareja, incluso hay personas que están, como usted bien lo decía, con el autoestima baja, pero a veces también no se dice directamente sos feo, sos fea o me gusta, sino que son mensajes subliminales, y entonces dicen, no, él me quiere, pero es que también a veces me ve feíta. Entonces esos mensajes, cómo nosotros poder contrarrestar y cómo elevar esa autoestima. Primero, si hay algo que a usted le molesta o le hace sentir mal, deténgalo. No tiene por qué recibir algo que deteriore su autoestima. No es que voy a acomodar las palabras, no, esto me lastima, por favor no me lo volvás a decir. Y eso es una cuestión de límite y de asertividad. No tiene por qué tener miedo de decirle no a su pareja cuando eso va en contra de su bienestar. Entonces eso es bien importante. Otra de las cosas es no creerlo. Yo elijo qué puedo creer. Es importante saber que lo que yo quiero creer de mí tiene que tener 3 cosas importantes. Tiene que ser verdad. ¿Es verdad lo que está diciendo? Me consta. Tiene que llevar bondad, es bueno para alguien, es algo bueno lo que me está diciendo, y tiene que ser útil. Si no es útil, ¿para qué vamos a creer cosas que más bien van a dañar nuestra autoestima? Eso se envía a la papelera de reciclaje del cerebro, totalmente, ¿verdad? Sí, y es bueno mantener el límite de la pareja. Ya lo que me lastima es violencia, y si usted permite una vez violencia, va a tener que permitir muchísimo más en otros niveles. Ok, doctora, otra de las situaciones que se presentan cuando hay celos es, usted decía algo importante, empiezan a revisar el celular, la cartera, o en el caso de los varones se dice porque venís hasta este momento, o yo quiero llegar a casa y encontrarte arregladita, por eso te ves así o te ves así. Quiere revisarse incluso las redes sociales. Se va a espiar. Yo conozco de casos que la pareja va a espiar al centro de trabajo, a qué hora, si en realidad ingresó a ese horario, si salió del trabajo, a dónde se dirigió después del trabajo. O sea, eso también es parte de una enfermedad psicológica. Claro que sí, eso va a ir en contra de la persona que está celando, porque recuerden que esto se puede volver una adicción. Comenzamos con revisar el celular, luego si tiene acceso, he tenido pacientes, por ejemplo, que les ponen aplicaciones en el teléfono para ver las llamadas, para saber los mensajes que le entran a la pareja, para saber con quiénes se comunicó, o sea, todo. Y es muy peligroso porque la persona comienza a llenarse de ansiedad y cada vez va a necesitar más para poder satisfacer su necesidad de controlar a la pareja. Y eso va en deterioro de lo que es la relación. Es importante saber, no es solamente por la persona que no debo de hacerlo, sino por mi bienestar emocional. La persona que vaya a ser infiel y la persona que quiera hacerle la vuelta, como decimos en Nicaragua, se lo va a hacer aunque esté en un convento. Entonces tenemos que tener claro que lo más importante es mantener la comunicación, la buena relación, crear ambientes bonitos, crear esa manera atractiva de que la persona quiera estar en la relación y que sea para el bienestar de ambos. Si ya uno de los dos está deteriorando su autoestima y su bienestar, esa relación se vuelve tóxica y es mejor terminar antes de llevarnos a ciertos límites de violencia. Antes de irnos, doctora, usted acaba de decir algo clave también. Es mejor terminar, pero es difícil a veces, ¿verdad? Más cuando esa pareja está dependiendo de su esposo, o en pocos casos, pero también se da, de su esposa. A veces no se quiere hablar por miedo también a la soledad. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo evitar que caigan en esas situaciones enfermizas por causa de los celos?
Pero es bien importante elevar su autoestima primero. Si elevamos nuestra autoestima, no vamos a tener miedo a la soledad, no vamos a tener miedo a lo que pueda venir. ¿Qué pasaría si en algún momento esa persona desaparece porque una enfermedad o Diosito se lo llevó? ¿Qué va a pasar conmigo? Igual, yo no puedo depender totalmente de otra persona. Y cuando comenzamos a trabajar la independencia, estamos comenzando a trabajar en nuestra autoestima y en nuestro bienestar. Y eso nos va a llevar al desapego y por ende al bienestar para los dos. Muchísimas gracias, doctora Albarroni. Específicamente, los celos nos pueden matar, pero primeramente a nosotros y después a la persona. Y puede llevarnos a violencia, claro. Hacer daño incluso a la familia, si hay hijos, también a los hijos. Gracias por esos excelentes consejos, nuestra buena amiga Albarroni. Vámonos de inmediato a una breve pausa comercial y ya volvemos.